¿Por qué enseñó Jesús esta historia? A nadie nos gusta tocar este tema, especialmente gente que típicamente no busca las cosas de Dios, no van a las iglesias, no les gusta que se hable de este tema. La semana pasada vimos que muchos tienen la idea de que nada más que los malos van al infierno y que los buenos se van al cielo y que en sus propias mentes juzgan quién es bueno y quién es malo. Y dicen del abusador de niños, ese sí merece el infierno. Del asesino, ese no tiene salvación, ese sí merece el infierno. Pero se juzgan a sí mismos, se comparan con otros, dicen, yo no soy tan malo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi hija, no fueron personas malas, ellos de seguro están en el cielo. Cada quien, según su opinión y su juicio, condena o justifica a la gente. Sí. En los funerales, usted nunca va a escuchar a alguien que diga, pues esta persona de seguro está en el infierno. No, eso no se dice. No, ¿verdad? Fue una buena persona. Dicen todo lo bueno. Tratan de rebuscar y hasta inventan cosas buenas que ha de haber hecho para hablar de lo bueno que fue, con la esperanza de que de seguro ya está en descanso. En paz descanse. Dice la Biblia en Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Usted y yo no nos toca juzgar. Hay un solo juez y es Dios. Y Dios decide quién va al cielo y quién va al infierno. Y la semana pasada tomé el tiempo para con la Biblia explicarles de que esa idea de que los malos se van al infierno no es cierto. Y que los buenos van al cielo tampoco es cierto. Porque ya Dios dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios dice eso. No habemos ni uno que haga lo bueno. Entonces, todos somos malos. Pero qué bueno que porque Cristo vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, usted y yo podemos decir que vamos a ir al cielo. No por buenos, sino porque Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Ojalá que usted entienda eso. Eso es como lo más básico de este asunto de la salvación. Usted no merece ir al cielo, yo no merezco ir al cielo, nadie merecemos ir al cielo. Lo que sí merecemos es ir al infierno. Todos aquí, todos, sin excepción, merecemos ir al infierno. Somos salvos por gracia. ¿Sabe lo que es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Y dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es por lo que tú hayas hecho, es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué enseñó Jesús esta historia? Pero más importante todavía, ¿por qué dejó su trono de gloria y vino a ser humillado y crucificado en la cruz? ¿Solo para salvarnos de la muerte y la tumba? ¿Por eso hizo todo lo que hizo Cristo? ¿Nada más para salvarnos de la tumba? No. ¿Será que sí hay un infierno? ¿Que sí existe el infierno? Lo que pasa es que estamos bien casuales, bien quitados de la pena, como que este lugar no existe. Y yo le propongo que Cristo no dejó su trono de gloria y se despojó de sí mismo y vino a ser un hombre, un ser humano, y ser humillado, tomar forma de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, solo para salvarnos de la muerte física y de la tumba. No, vino por algo mucho más grave, más horrible que lo que es la muerte física. Y quiero aclarar, esto que acabamos de leer no es una parábola. Una parábola no mencionaba nombres propios, nombres personales. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15 se encuentran 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Que el Señor dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido, del versículo 3 al 7.
La parábola de la dracma perdida, en versículos 8 al 10. La parábola del hijo pródigo, la famosa parábola del hijo pródigo, del versículo 11 al 32. Tenían un mensaje, una enseñanza con principios espirituales, con enseñanzas que se pueden aplicar a la vida personal, pero no eran personajes reales, sino ficticios. Cierto. Pero la historia del hombre rico y Lázaro no es una parábola porque contenía el nombre de alguien ahí personal. ¿Por qué la contó? ¿A quién se la contó? Mire conmigo ahí Lucas 16, una página atrás. En el mismo capítulo 16 donde estábamos leyendo, el versículo 14 y 15, unos versículos antes. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. Los fariseos eran los líderes religiosos del pueblo, que eran avaros, y mire lo que hacían, se burlaban de él, se burlaban de Cristo. Los religiosos se burlaban de Cristo. Versículo 15, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios los conoce bien cómo son. Y los hombres los tienen como personas muy santas, personas muy entregadas. Pero yo conozco bien claro lo que son, les dijo el Señor. Los fariseos eran los intérpretes de la ley que se justificaban a sí mismos, y en varias ocasiones les habló por medio de parábolas. Mire Lucas 18, una página hacia adelante, Lucas 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Entonces el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como uno de los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, les estaba, como quien dice, aventando una pedrada a los fariseos. Estaba aludiéndolos a ellos, porque menciona que un fariseo y un publicano. El fariseo se creía superior, se creía consagrado, religioso, obediente, que estaba bien con Dios, y el publicano, ese no merecía nada, no merecía ser perdonado. Y el Señor les voltea la moneda, le dice: ese es el perdonado porque se humilló, y ustedes no, porque son soberbios, porque se creen que son demasiado buenos. Pero no mencionó nombres. En esta ocasión, en nuestro pasaje, les mencionó a una persona real, alguien que ellos conocían o habían oído de él: Lázaro, el mendigo. El hombre rico hacía banquete con esplendidez todos los días. Y le aseguro que estos fariseos, porque siempre eran convidados a los mejores banquetes, a las mejores reuniones, que ahí estuvieron en algunos de esos banquetes. Y quizás por respeto nada más a la familia, el Señor no mencionó el nombre del rico, pero les mencionó a Lázaro, el mendigo, que estaba a la puerta de la casa del rico y que ansiaba saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico, pero ahí estaba, tirado. ¿Qué querría enseñarles el Señor con esta historia? ¿Qué querría enseñarnos a nosotros el día de hoy? Lucas, vaya conmigo, regrese a Lucas capítulo 16. Decía el pastor Hernán Cortés: ya me imagino el funeral del hombre rico, ¿verdad? Los ricos cuando mueren, mucha gente quiere ir al funeral del rico. Se hacen líneas para entrar al funeral. No hayan dónde meter a tanta gente para los funerales de los ricos. Pero el funeral de un mendigo, de uno que está ahí muerto de hambre, lleno de llagas que a nadie le importa, ¿usted cree que una sola persona fue al funeral de él? Qué diferente.
Entonces los fariseos sabían de quién estaba hablando el Señor. Y por eso argumentamos que en comparación a las otras parábolas que el Señor enseñaba, esto no puede ser una parábola. Así es. En Lucas 16, versículo 19, leamos lo que empieza a decir el Señor Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo primero que nos quiere enseñar el Señor con esta historia es que nuestra posición económica, social, no puede impedir lo inevitable. Todos vamos a morir un día. La muerte no respeta. Todos nos va a suceder lo mismo. Vamos a morir un día. Usted va a morir un día. Ojalá que falte mucho tiempo para que muera. Pero la verdad es que nadie tenemos la vida garantizada ni para el día de mañana. Usted no sabe lo que va a suceder. Osvaldo, ¿dónde estás? Y yo creo que Osvaldo reconoce que las cosas pudieron haber salido muy diferentes el día de ayer. ¿Y qué se iba a imaginar Osvaldo que iba a tener ese accidente? No sabemos. Podemos salir de casa y ya no regresar a casa con vida. Podemos acostarnos en la noche y ya no despertarnos por la mañana. ¿Qué nos garantiza que vamos a estar con vida el día de mañana? Absolutamente nada. Una cosa sí sabemos, todos vamos a morir. Todos queremos morir ya de ancianos y saludables, ¿verdad? Viejitos y con la familia a nuestro alrededor, pero las cosas típicamente no suceden así. Y la muerte viene cuando menos la esperamos. Y no importa cuánto dinero tengas, no importa quién eres, vas a morir un día. Segundo, que nos quiere enseñar el Señor es que lo más importante en la vida no es lo material, no es lo físico, no es la posición social, no es lo que el mundo te puede ofrecer, sino lo eterno, lo que viene después en la eternidad. Así es. El alma, dijimos la semana pasada, es eterna. Va a vivir eternamente en uno de dos lugares, pero va a vivir eternamente. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y dice Hebreos 9:27 que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice, esa palabra establecido quiere decir que ya está determinado el día que usted y yo vamos a morir. En inglés se usa la palabra appointed. Interesante, ¿verdad? Porque hasta el que no sabe inglés sabe lo que quiere decir un appointment. ¿Ya hiciste el appointment para ir al doctor? ¿Ya hiciste el appointment para ir al departamento de vehículos? ¿Ya hiciste el appointment para...? Ya sabemos lo que es un appointment, es una cita. Es una cita que ya está puesta, se hace. Y en las citas que uno hace aquí, algunas sí se pueden cancelar. Pero esta cita no se puede cancelar. Esta cita está establecida, está determinada por Dios. Que los hombres mueran una sola vez. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Está el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Las dos cosas de las cuales no tenemos absoluto control. Nada de control. Ni de dónde nacemos, cuándo nacemos, no tenemos ningún control, ni de cuándo vamos a morir. Pero Dios dice que hay un día establecido. Y lo que importa ya cuando mueres no es lo material. El hombre necio que decía, tengo muchos graneros para muchos días, mucha abundancia, voy a levantar más graneros y voy a decirle a mi alma, regocígate, reposa, regocígate, ¿verdad? Disfruta todo lo que tienes.
Y dice la Biblia que le dijo una voz del cielo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has ganado, lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Y qué importa? Ya no va a tener nada que ver con la eternidad, tu eternidad, después de que mueras. ¿Sí o no? Tercera cosa que nos enseña el Señor con esta historia es que la tumba no es el fin. Allí no se acaba todo. El cuerpo es la habitación del alma y del espíritu. Es como un tabernáculo, una casa. En Génesis 2:7 dice claramente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No fue hasta que Dios le dio aliento de vida que el hombre fue un ser viviente. De otra manera, nomás era una masa de carne. Eso es lo que era. El cuerpo nada más es la habitación donde está el alma y el espíritu. Y oiga bien, somos creación de Dios. Y es por eso que cuando el hombre muera, tendrá que ir a darle cuentas a su creador. Esa es la razón por la cual hay unos necios que dicen que venimos de la evolución, que evolucionamos, que venimos del simio, que venimos de la explosión de las estrellas, del pez, etcétera, etcétera. Solo por necedad de decir no hay Dios. Así no tengo que preocuparme de darle cuentas a Dios un día. Pues no importa lo que tú quieras creer. La Biblia lo dice, y porque lo dice va a ser. Un día vas a morir y vas a tener que ir a darle cuentas a Dios. Lo quieras creer o no. Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Dice: y se encorvan los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido. Te vas a hacer viejo, te vas a enfermar, te vas a quedar hasta sin vista, se te va a oscurecer todo. Tarde que temprano, ya sea por un accidente, por una enfermedad o por viejo, pero vas a morir. Dice: acuérdate de tu Creador mientras tienes vida, mientras tienes fuerza, mientras tienes razón, mientras estás joven. Dice, se encorvan los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso dice Eclesiastés. ¿Me está siguiendo? Hay dos destinos para el alma: el cielo, conocido como el paraíso, la gloria, y el infierno, también llamado en nuestra Biblia en español Hades y Seol. Hay quienes argumentan que el infierno no es real, sino un lugar imaginario, un lugar simbólico nada más, un lugar figurativo, que la palabra infierno no existe en los manuscritos más antiguos, los manuscritos originales. Dicen, ahí dice Hades, ahí la palabra en el griego es la palabra Hades, y Hades simplemente era el lugar invisible. Eso es lo que quiere decir Hades, el lugar invisible, y es nada más figurado, nada más imaginario. Bueno, si es figurado, si es un lugar invisible, ¿por qué entonces el hombre rico estaba en tormentos? ¿Por qué el Señor toma el tiempo para explicarnos que el hombre dice estoy atormentado en esta llama, si nomás es un lugar invisible, un lugar imaginario? También dicen, la palabra en la Biblia es la palabra Seol, no infierno, y Seol simplemente es el lugar donde van los muertos, el lugar de los muertos. Es la tumba, el Seol es la tumba. Bueno, a veces sí, cuando la Biblia menciona la palabra Seol, se está refiriendo a la tumba. Por ejemplo, en Salmos 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, o sea, en la tumba, ¿quién te alabará? Salmos 89:48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Pues no, nadie se escapa de la muerte, de la tumba, ¿verdad? Pero a veces, cuando se usa la palabra Seol, es demasiado obvio que esa misma palabra se está refiriendo a otro lugar, a un lugar de castigo, no solo la tumba.
Salmos 9:17, por ejemplo, dice: los malos serán trasladados al Seol. Así es el vocabulario, así es la palabra. Los malos, ¿qué tiene que ver esto de malo bueno? Acuérdense que hablamos, los buenos y los malos ambos mueren y van al Seol, van a la tumba. Si el Seol es la tumba nada más, ¿por qué aquí dice que los malos serán trasladados al Seol? Yo he ido a varios funerales, funerales y a varios entierros en cementerios y no es un traslado, simplemente te dejan caer ahí en el hoyo y te tapan y ya estuvo. Pero aquí dice: serán trasladados al Seol. Y luego continúa diciendo el Salmo: todas las gentes que se olvidan de Dios. A eso se está refiriendo. Que hay un lugar donde van a ser trasladados. Y se usa la palabra Seol. Mire Isaías 14, versículo 9. Isaías, búsquelo en su Biblia, por favor. Isaías 14, Jehová Dios, se está refiriendo de una persona. Y ahorita lo vamos a identificar. ¿Quién es a quien se está refiriendo? El Señor. Isaías 14, 9. ¿Ya lo encontró? Isaías 14, 9. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Nos está diciendo que toda la clase de gente que hay en el Seol. Y dice: se van a levantar para recibirte. ¿De quién estará hablando? Versículo 10. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿De quién está hablando? Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién es este lucero? Satanás. Lucifer. El diablo. ¿Sí me está siguiendo? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo siempre ha querido ser igual que Dios. Todo lo que Dios quiere, él también lo quiere. Todo lo que Dios tiene, él también lo quiere tener. Y toda la gloria que es para Dios, él también la quiere para él. Y por eso fue lanzado de la presencia de Dios. Versículo 15, mire lo que dice: mas tú derribado eres hasta el Seol. Un momento, Satanás no tiene cuerpo humano. Es un espíritu. Si el Seol es la tumba, ¿cómo un espíritu va a ir a la tumba? Está refiriéndose a otro lugar. ¿Me está siguiendo? A los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¡Wow! Mire Isaías 5, unas páginas hacia atrás. Isaías 5, versículo 13. Aquí el Señor se está refiriendo ahora a su pueblo de Israel, que se olvidaron de él. Y dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol. Por eso se hizo grande el infierno. ¿Sabe que más gente muere y se va al infierno que la gente que va al cielo? Jesús lo dijo, que muchos son los que van por el camino espacioso, que lleva a la perdición. Pocos son los que hay en el camino angosto, que lleva a la vida eterna. Entonces, mucho más gente se muere y se condena al infierno que la gente que es salva. Digo, muchos son llamados, pocos son escogidos. Es la realidad. Ahorita hubiera un juego de los lobos ahí en el pit
y estaría ahí rebosando 10,000, no sé cuántas personas le caben adentro de esa arena. ¿Sí me está siguiendo? Si estuvieran los Lobos en el campeonato, y que nunca va a suceder, pero si estuvieran en el campeonato y estuvieran jugando aquí en el estadio, a ese estadio creo que le caben como 30 y tantos mil personas, estaría lleno. Ahorita le garantizo que hay más gente en los flea markets, en el mall, en los cines, en los eventos deportivos, que lo que hay en las iglesias. Es la realidad. Pocos son los que buscan las cosas del Señor. Muchos son los que van rumbo al infierno, al Seol. Y el Seol no siempre está hablando de la tumba. Hay unos que dicen, bueno, la palabra que usó el Señor Jesucristo ahí en Marcos 9, 43 al 48, ahorita lo vamos a leer, era un sitio literal, era un sitio que se llamaba Gehenna. La palabra ahí que usó Cristo se tradujo infierno al español, pero la palabra en el idioma original es Gehenna. Y Gehenna era un sitio literal donde, conocido por todo el pueblo porque era el basurero de la ciudad donde quemaban toda la basura. Y por eso el Señor hizo referencia al fuego que nunca se apaga. Estaba refiriéndose al basurero. ¿Y por qué me va a advertir el Señor a mí de tener cuidado de no ir al basurero? La gente que no quiere creer son necios. Así es. Leamos Marcos 9:43, por favor. Uno de esos necios son los testigos sin Jehová, que dicen que el infierno no es real, es figurativo, que no existe, dándole a la gente un falso sentido de seguridad. No te preocupes del infierno, hombre, no existe, no es real, es figurado, es imaginario, no es para tanto. ¿No? Mire lo que dijo Cristo, Marcos 9:43. ¿Ya lo encontró? Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer corta, lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, saca, lo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Era el basurero, hombre. Gehenna es nomás el basurero. ¿De veras? ¿Usted cree que el Señor vino a advertir a la gente que tuvieran cuidado de no ir al basurero? ¿No será que el Señor más bien estaba usando algo que ellos sabían, que el fuego nunca se apagaba porque quemaban la basura? Y les estaba diciendo, hay un lugar así igualito, así es, donde van los que se olvidan de Dios, los que rechazan la salvación en Cristo Jesús. Un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano de ellos no muere. Ahorita vamos a ver qué quería decir con eso. Mire Mateo 25:31. Mateo 25. Repito, la gente que dicen que no hay infierno es gente necia. Y no vale la pena discutir con un necio. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Daniel escribió, profetizó en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El infierno es un lugar el cielo, perdón, es un lugar de consuelo, mientras el otro lugar, el infierno, es un lugar de tormento. Apocalipsis 20, versículo 10. Aquí el infierno es llamado por cómo es y lo que es, literalmente, un lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 10, ¿ya lo encontró? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados, fíjese, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, o sea la tumba, y el Hades, es el lugar donde estaba el rico, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Capítulo 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un lugar es un lugar de consuelo, de paz, de gozo, donde no habrá más dolor, no habrá más tristeza. El otro lugar es un lugar de sufrimiento, de tormento, de fuego, de llama, de castigo. Sigamos leyendo nuestro pasaje en Lucas 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, el rico, ¿verdad? Padre Abraham, ten misericordia. Era judío, por eso le dice Padre Abraham. Abraham es el padre de Israel. Así es. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué es lo que seguimos aprendiendo de esta historia del Señor? En el infierno habrá conciencia. En el infierno habrá consciousness. Habrá conciencia. Habrá conciencia física. Porque si se fijaron, el hombre tenía sed. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. Tengo sed. Tenía sed. De alguna forma tenía un cuerpo que estaba siendo atormentado en ese lugar. Estaba siendo atormentado porque dijo: estoy en esta llama que me está atormentando, en este fuego. Había conciencia física, dolor físico.
Había conciencia emocional, habrá conciencia emocional en el infierno, porque el hombre pidió misericordia. Ten misericordia de mí, Padre Abraham. En el infierno habrá lamentos, habrá vergüenza. Según lo que dice Daniel, habrá confusión perpetua, habrá tinieblas. Palparán, pero no sabrán. No podrán ver nada. ¿Por qué? Porque allí no está Dios, allí no está Cristo, y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero el infierno es la separación eterna de Dios. En comparación al cielo, en Apocalipsis 21-23, lo dice la Biblia que la ciudad santa del cielo no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pero en el infierno no está Dios, en el infierno no está Cristo, en el infierno no va a haber luz, es puras tinieblas perpetuas, pura confusión perpetua. En el infierno habrá conciencia espiritual. Porque le dijo, hay una cima puesta entre nosotros y vosotros. No puedes pasar de allá para acá, ni de aquí para allá. Habla de la separación eterna de Dios. Eso es lo peor del infierno, es la separación eterna de Dios. No hay esperanza en el infierno. No hay esperanza. En el infierno habrá memoria. Porque le dijo, acuérdate. Primero vio a Lázaro, quiere decir que se acordó de Lázaro, reconoció a Lázaro en el seno de Abraham. El hombre que estaba sentado a la puerta de su casa pidiendo las sobras, las migajas, se acordó de él. Creo sinceramente que lo reconoció a Lázaro y luego le dice a Abraham, acuérdate. Sin duda, Lázaro le había pedido ayuda al hombre rico, pero ¿sabe qué también creo que Lázaro había hecho? Le había testificado al hombre rico. Y ahorita se lo voy a probar. Yo creo que Lázaro le testificó, porque Lázaro fue salvo. Y le llegó a testificar, le llegó a decir, mira, yo no sé cómo se llamaba el hombre rico. Pero le he dicho, ¿tú crees que ahorita la tienes muy bien? Y haces banquete con esplendidez todos los días. Y me ves a mí aquí como estoy y dices, qué bueno que no estoy así como él. Pero un día vamos a morir, voy a morir yo, vas a morir tú. Arrepiéntete, busca a Dios. Y lo tiro a Lucas. ¿Sí me está siguiendo? Muchos dicen que eso que mencionó, eso que dijo Cristo de los gusanos, es una referencia a la memoria. Miren Lucas capítulo 9, versículo 43, por favor. Lucas 9, unas páginas hacia atrás. Versículo 43. Dice la Biblia que todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced, miren lo que le dijo Cristo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban velados para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. Pero quiero que note que el Señor, las enseñanzas que daba, les dice, tengan cuidado de que penetren bien en sus oídos estas palabras que yo les estoy enseñando. Mire, otro versículo, Juan 12, 48. Juan 12, 48. Juan 12, 48. Muchos escuchaban las enseñanzas de Cristo. Pocos fueron los que creyeron verdaderamente, le siguieron. Muchos fueron los que después, los mismos que lo habían escuchado, después estaban diciendo crucifíquenle. ¿Sí me está siguiendo? Lo rechazaron. Y mira lo que dijo Cristo aquí en Juan, ¿qué dije? 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
¿Sabe lo que está diciendo? Te vas a acordar de lo que se te enseñó en la iglesia. Te vas a acordar de aquel ganador de almas que tocó tu puerta y te habló, te quiso hablar de Cristo. Te vas a acordar de las palabras. Ellas te van a juzgar porque las rechazaste. La gente se va a acordar también de sus seres queridos, de sus seres conocidos. Mire, regrese a Lucas 16. Dijo el hombre rico se acordó ahí que tenía 5 hermanos. Y le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Porque sabía que Lázaro les iba a testificar, porque Lázaro le había testificado a él y él había rechazado. Así es. Pero ahora quiere que Abraham le mande a Lázaro para testificarle a sus hermanos que estaban igual de perdidos que él, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vuelve a repetirlo. Se preocupó de sus hermanos. La gente se va a acordar en el infierno de sus familiares, de sus seres queridos. La gente se va a acordar de sus propias palabras que dijeron. Miren Mateo 12:36. Mateo 12. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se fijó? Se van a acordar de las palabras que dijeron. Se van a acordar de haber dicho, yo dije que no tenía tiempo, que estaba muy ocupado. Yo dije que no me importa que si voy al infierno, ¿qué tiene que ver que vaya al infierno? Uno así me dijo a mí, allá van a estar todos mis amigos, ¿para qué quiero ir al cielo? Así me dijo uno. O yo me acuerdo que le dije a aquel que me vino a tocar la puerta, yo ya tengo mi religión. Ahorita no quiero aceptar, más adelante, otro día. Se van a acordar de esas palabras que dijeron. Se van a acordar de las oportunidades que tuvieron para arrepentirse y aceptar a Cristo. Pero ya va a ser demasiado tarde. Lo único que van a tener es las memorias, ese gusano que está carcomiendo. Yo le propongo que son las memorias de todo lo que pudieron haber hecho y que no hicieron. Regrese a nuestro pasaje a Lucas 16, versículo 26. Además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, le dijo Abraham. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hermanos, el infierno y el cielo son destinos finales, son destinos eternos. No puedes salir de allí. Apocalipsis 20:10 dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sin fin. Así es. Abraham le dijo al rico, hay una gran cima, hay una gran pared, nunca podrás salir del infierno, nunca podrás pasar de allá para acá. Oh, la finalidad del infierno, querido hermano. No hay tal lugar como el purgatorio, esa es una invención derechita del infierno. Que hay cierta esperanza para que después purgues tus pecados y salgas y ya puedas entrar al cielo. No, cuando muere la persona hay nada más 2 destinos, el infierno o el cielo. Y los 2 son eternos y son finales. No puedes pasar de allí para allá ni de allá para acá. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La única esperanza que tiene la gente de poder no ir al infierno, sino ir al cielo, es que alguien les testifique, que alguien les hable de Cristo. Amén. Él quería que Lázaro, porque él sabía que Lázaro era creyente, era cristiano, que él le compartiera, le testificara a sus hermanos. Abraham le contestó, no. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué es Moisés y los profetas? La palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios.
Si no escuchan la palabra de Dios, aunque un muerto regrese, alguien regrese entre los muertos, no van a creer. ¿Sí me está siguiendo? Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La única esperanza que tiene la gente es que alguien les testifique y les comparta el evangelio, la palabra de Dios. La única escapatoria de la condenación en el infierno es el arrepentimiento genuino. Hechos 2:37 dice que los judíos que escuchaban a Pedro predicar le dijeron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En Hechos 3:19 les dice a otro grupo que estaba predicándoles, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento, querido hermano, querido amigo, no es penitencia. Penitencia es lo que enseña la religión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Me siento mal de que pequé, de que le fallé a Dios. ¿Eso qué? La cárcel está llena de gente arrepentida. Los hospitales están llenos de gente arrepentida. No. El arrepentimiento no es que te sientas mal. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El arrepentimiento es dejar una vida de pecado y venir a Cristo. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El momento que dejaste tu pecado, cambió tu pensar, cambió tu dirección, viniste a Cristo, dice que pasaste de muerte a vida. Y ya no va a haber condenación porque Cristo salva al pecador arrepentido. Juan 3:16 lo conocemos muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Dónde? ¿En la tumba? ¿Para eso vino Cristo? ¿Para que no se pierda en la tumba? No. Para que no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué tiene que hacer alguien para ir al infierno? Absolutamente nada. Nada. Sigue así como vas. No te arrepientas, no creas en Cristo como tu Salvador y ya vas al infierno. Ya estás condenado. Cristo lo dijo. Querido hermano, querido visitante, ¿existe un infierno? Si no existe un infierno, entonces ¿por qué habló tanto el Señor Jesucristo acerca del infierno? En Mateo 23:33 dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Lucas 12:4 y 5 Cristo dijo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Lo peor que te puede pasar no es que te maten, que te mueras, no. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:4 que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Si no hay un infierno, ¿para qué vino Cristo del cielo? Si no hay un infierno, Cristo es un impostor, es un falso maestro, porque Él enseñó que había un infierno.
Y si no hay un infierno, entonces no es cierto. Comamos y bebamos que mañana moriremos y ahí se acaba todo. Dejemos de salir a ganar almas. ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué ir a que la gente se le cierre la puerta a uno o lo insulte a uno? ¿Para qué? Dejemos de diezmar, dejemos de dar a misiones. ¿Para qué? Si no hay infierno, ¿para qué damos a misiones? ¿Para qué enviamos misioneros? Es más, cerremos las puertas de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si no hay infierno, ¿qué estamos haciendo aquí? Congregados. Sin embargo, si hay un infierno, no estamos haciendo suficiente. Si hay un infierno, podemos hacer más, pudiéramos ser más fieles. Hay seres queridos, hay amistades, hay conocidos que hay que hablarles antes que sea demasiado tarde. Así como el hermano Sergio le habló a ese señor Juan de Cristo y aceptó a Cristo. Así como el hermano Abraham le habló a esa señora Nina para que aceptara a Cristo y aceptó a Cristo esta semana pasada. La hermana Olivia que invitó a Fabiola, Erlinda, Alicia y Daniela. ¿Por qué? ¿Por qué los invitamos? Porque es urgente. Porque hay un infierno. Y al menos que crean y se arrepientan, se van a ir al infierno. El próximo sábado comienzan los talleres de evangelismo personal. ¿Hará tiempo usted para venir a aprender cómo testificar? Qué triste que ese hombre dijo, mis hermanos necesitan que alguien vaya. Él nunca quiso creer y él nunca pudo salvar a sus propios hermanos de ir al infierno. Así es. Si usted está aquí sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, sin ser convertido, ¿qué está esperando para arrepentirse y entregarle su vida a Cristo? Si hay un infierno, realmente esto es algo que es algo opcional y lo puedo dejar para otro día. Si hay un infierno, no. Es algo que necesito hacer ya. No puedo dejar para otro día porque nada me garantiza que tendré otro día, otra oportunidad. Así es. Hermanos, este asunto no es agradable, pero es la verdad. Vivimos, hasta los cristianos vivimos bien quitados de la pena, sin hablarle a gente que pudiéramos hablarle. ¿Sabe por qué? Porque no recordamos, no creemos quizás esta verdad de que hay un infierno. Nomás queremos creer que sí hay un cielo y que pues ahí quiero ir, Diosito, en un lugar de paz y descanso. Y el infierno, ¿qué? Si no hay infierno, tampoco hay un cielo. Así es. Eso es bueno. No podemos ser selectivos en qué vamos a creer y qué no vamos a creer. Y Cristo habló más del infierno que del cielo a propósito. ¿Qué cree usted acerca del infierno? ¿Existe el infierno? No, pues yo decido no creer. Todos los que deciden no creer un día van a abrir sus ojos estando en tormentos, igual que el hombre rico. El hecho de que decidas no creer no quiere decir que no va a pasar. Y si crees que hay infierno, entonces ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿A quién le has hablado de Cristo? ¿A quién has invitado? Vamos a entrar ahorita a una campaña, pudiéramos decir, de esfuerzo evangelístico. Queremos que mucha gente venga para el sábado 8 y el domingo 9 de abril y que escuchen el evangelio, vean el programa, sean salvos. ¿A quién vas a invitar tú? ¿Ya estás pensando en alguien? Si no estás pensando en nadie, si no te importa, eres un hipócrita. Te llamas cristiano, eres un hipócrita, bien quitado de la pena. Realmente no crees entonces lo que dice la Biblia. No hay cómo darle vuelta a este asunto, a este tema. Ahí está en la Biblia. Y varias veces, muchas veces, el Señor dijo, no quiero que ignores esto. Sí hay un infierno. Sí existe el infierno. Y por eso el Señor dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Porque están como ovejas dispersadas, sin pastor. Porque tuvo compasión de la gente. A menos que alguien les hable, están perdidos, van rumbo al infierno. Piensa en su mamá, en su papá, en su hermano, su hermana, en su tío, su tía, su cuñado, su primo, su prima que no es cristiano. ¿Está usted orando por ellos para empezar? ¿Y está buscando la manera de usted testificarlos o que vaya a enviar a alguien a que les testifique? Ese hombre rico por lo menos se interesaba suficiente para pedirle que envíe a alguien a que les hable. ¿Sabe que nosotros hemos enviado ofrendas de amor a misioneros que están cerca de familiares de nosotros para que vayan y les hablen?
Así es. Hermano, por favor, pudiera ir a hablarle a familiares allá, mire, le vamos a mandar una ofrendita, pero vaya. Amén. ¿Verdad? ¿Ha hecho usted eso? Ah, bueno. Pues es que yo no puedo ir, sí, pero hay gente que sí puede ir. Amén. ¿Le interesa? O que se condenen y se vayan al infierno. Qué bueno que usted y yo somos salvos. Amén. Qué bueno que usted y yo, alguien nos habló de Cristo y pusimos nuestra fe en Él. Y Él nos salvó del infierno, hermanos. Gracias. Gracias, Señor, por mi salvación. Iba rumbo al infierno. Mi esposa y yo íbamos rumbo al infierno. Y de paso mis hijos con nosotros iban rumbo al infierno. Porque si nosotros no hubiéramos creído, lo más seguro es que ellos tampoco iban a creer. Pero el Señor se compadeció de nosotros. Y fue muy paciente con nosotros. Por eso dice la Biblia que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él nos salvó a nosotros. Luego a nuestros hijos. Ahora los hijos de ellos están conociendo de Cristo y podemos decir que por lo menos esa rama de nuestra descendencia no se va a condenar, no se va a ir al infierno. Pero tenemos otros seres queridos que sí no quieren creer. Están cegados con la falsa religión. Y hemos tratado de hablarles y nos evaden y nos dan excusas y pretextos. Que sí, ellos también creen en Diosito y en Cristo. Pero sabemos que no son salvos. Y van a morir un día. Y vamos a ver cuando sean lanzados al lago de fuego. Amén. Por eso es urgente. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por eso si usted tiene un familiar que no es salvo, debería estar de rodillas pidiéndole al Señor por Así él. es. Vamos a orar todos, vamos a cerrar. Señor, bendice esta invitación.